Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Soy Marisol de la Fuente y soy la sommelier. Y yo estaba tocando la armónica, soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas incómodas, no las incómodas, también las del neófito. ¿De qué vamos a hablar hoy de la Fuente? Vamos a hablar de las DOCs. ¿La cuál? Las denominaciones de origen controlado. Las DOC, denominación de origen controlada, que se utiliza mucho, aparecen las etiquetas, dice DOC. Parece un doc de Word, de Office, pero ¿qué significa en realidad? Significa que ese producto en particular es de un lugar determinado y que en su proceso productivo, ese producto que es de origen agrícola o alimenticio, como el vino, cumple ciertas normas específicas. Por ejemplo, para poder llevar ese nombre. Hay varias, ahora vamos a hablar de algunas específicas, las dos DOCs existentes en Argentina. Hay alguna otra dando vueltas, pero voy a hablar de las dos más antiguas. Y vamos a hablar de las características de cada uno. Pero primero la anécdota. Alguna vez, en alguna degustación, cuando pregunté si sabían lo que significaba la sigla DOC, alguien me respondió: es un vino pensado para médicos. No. Y no me río de la persona, sino que me río con esa persona y me acuerdo que charlamos un rato largo de esto, que para nosotros no es nada común, por eso es lógico que los consumidores no conozcan lo que significa, pero que es muy antiguo, es típicamente una forma de identificar a los vinos que viene de lo que llamamos viejo mundo. En el viejo mundo, cuando hablamos de viejo mundo... Espera. Una forma diferente a mí me suena como muy políticamente correcto. Si un vino dice que es DOC, ¿es un pelito mejor que un vino que no lo dice? ¿Te da alguna clase de garantía acerca de ciertos pasos? Lo que te dice es que ese vino es de una región específica y fue producido siguiendo ciertas normas específicas que están reglamentadas. Si esto fuera con las curitas o con los antibióticos, yo me sentiría mucho más cómodo. No está mal que sea un DOC. No está bien ni mal. Es un vino que, si nos vamos al viejo mundo de vuelta, cuando vas a comprarlo, vos ya tenés una idea de cómo va a ser ese vino. ¿Por qué? Nosotros cuando hablamos de viejo mundo, para los que nos están escuchando, sobre todo estamos hablando de Europa, con las regiones vitivinícolas europeas. Cuando hablamos de Nuevo Mundo, estamos hablando de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, de Uruguay, estamos hablando de Australia, estamos hablando de Sudáfrica. El viejo mundo viene manejando esta forma de denominación desde siempre. ¿Siempre cuánto es? Desde siempre, hace cientos de años, desde que se produce vino. ¿Por qué? Porque en la elaboración de vino lo que ellos destacan siempre es una descripción. Ellos hablan de AOCs en Francia o de DOCGs en otras partes de Europa. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Una AOC es una apelación de origen controlado. Apelación, nombre de ¿sí? origen, es lo mismo. Sí. Entonces, cuando vos te vas a Italia, Francia, España, mayormente, con algunas pequeñas diferencias, vas a encontrar una denominación que te va a hablar de una región específica. Por ejemplo, Burdeos, Borgoña, en el caso de Francia. Una denominación subregional, que te va a hablar de un lugar dentro de esa región. Vas a encontrar una denominación comunal, que es una comuna específica dentro de una subregión en esa región. Y después empiezan a aparecer lo que llamamos los chateaux, o los crus, o los gran crus. Correcto. Que son ya lugares puntuales, lo que nosotros diríamos un viñedo puntual. Ahora, ¿sí? Igual, pregunta de ignorante. ¿Esto es así? Vos no haces salvo casos excepcionales, vos no haces un vino más o menos de 27.000 lugares distintos. Siempre viene de un lugar. ¿Qué significa para el resto de nosotros, los que no entendemos nada de vino, el que un vino sea DOC? ¿Qué es lo que me estaría garantizando te las siglas? Te va a estar diciendo que es de esa región, de esa subregión, o de esa comuna, o de ese chateau, y que
fue producido siguiendo normas específicas. ¿Cuáles son esas normas? Vamos a venirnos a Argentina, así Dale. es más fácil de entender. Fantástico. En Argentina nosotros no tenemos muchas DOCs, tenemos solo 2. ¿sí? Una es... Las 2 están en Mendoza, una es la DOC de San Rafael y la otra es la DOC de Luján de Cuyo. La más prestigiosa, obviamente, por cómo es la región y por los vinos que se producen en esa región, es la de Luján de Cuyo. Y cuando pienso en esto, lo que te puedo contar ahí es que, volviendo a esta explicación que daba recién, en Argentina no estamos muy acostumbrados a consumir productos pensando en una región, en una identificación geográfica. Estamos mucho más acostumbrados a pensar en vinos por varietal. Por varietal, correcto. ¿sí? O por provincia, que no es el una caso de indicación Europa. geográfica, pero no es una indicación geográfica o una denominación No es el caso geográfica. de Europa. Exactamente. Exacto. Entonces, estas 2 DOCs existen hace bastante tiempo en Argentina, se utilizan, pero no es todavía hacia donde va la industria argentina. En el caso de la de Luján de Cuyo, fue creada el 12 de octubre de 1989, para que te des una idea. Atrás ¿sí? nomás, sí. Fue un consorcio, así se lo denomina, una asociación civil sin fines de lucro de varios viticultores de esa región para proteger, promover, difundir, digamos, mediante esta determinación de una denominación de origen, características especiales de los vinos de esa región. El que presidió y empujó esto fue el ingeniero Alberto Arizu, obviamente uno de los propietarios de Luigi Bosca. De hecho, su familia sigue involucrada, obviamente, con el impulso y el mantener la DOC. Y obviamente hay varias bodegas que producen bajo esta DOC. No son muchas, estamos hablando de Lagarde, de Norton, de Luigi Bosca y de Nieto Senetiner, que utilizan el concepto de DOC. Y vos me preguntabas, ¿qué significa? ¿Cuál es una de esas regulaciones que tiene la DOC de Luján de Cuyo? ¿Te puedo interrumpir un poquito? Por supuesto. Acá tenemos un Nieto Senetiner DOC. ¿Sí? Un Malbec DOC. Que nos mandaron, porque estábamos por hablar de este asunto, es un 2017, voy a leer la etiqueta como si yo fuera el que sabe, no sé un Por poco. favor. Espere, me tengo que poner los anteojos. Y dice, nuestro emblemático Malbec DOC fue concebido a partir de uvas cuidadosamente seleccionadas de viñedos en Luján de Cuyo, que es lo que vos decías, logrando un vino ícono de excepcional calidad. Acá en este momento, mientras hablamos, tenemos un Nieto Senetiner Malbec DOC, y las DOC están separadas por puntos porque son una sigla. ¿Qué hace que este vino sea diferente de un vino de la misma región o de otra región que lo separe porque no es DOC? Lo que dice el reglamento de la denominación es, primero, que la zona de producción tiene que ser en territorios, en viñedos que estén entre los 825 y los 1080 metros sobre el nivel del mar, ni más alto ni más bajo. Los distritos, obviamente, Luján de Cuyo, y aparecen otros como Mayor Drummond, Vistalba, Las Compuertas, Carrodilla, La Puntilla, Chacras de Coria, Perdriel, Agrel, Ugarteche y el Carrizal. Tiene que ser de esos lugares a esa altura. Obviamente, esto es común a todos los vinos, debe ser elaborado y embotellado dentro de esos límites, ¿no? Dentro de ese departamento. Una característica que sí es bastante particular es que los viñedos siempre tienen que tener lo que se llama un sistema tradicional de contraespaldero bajo, ¿sí? Que va a permitir una densidad de plantas de entre 4.500 a 5.500 cepas por hectárea. Vos decís contraespaldero bajo y la persona que está oyendo esto corta y dice, ¿what? ¿Qué sería? Yo lo entiendo, vos lo entendés, ¿qué sería un contraespaldero bajo? Es un sistema de conducción. Hay varios sistemas de las conducción. Ramas de las vides. Exacto, Muy de cómo bien. las vides se acomodan para su crecimiento. Vos podés tener una vid que te tapa un patio. Que es un parral, típicamente, que no se usa tanto para procesos productivos, correcto, salvo en el norte de nuestro país. ¿Contraespaldero qué sería? Es cuando vos las tenés como todas juntitas en alambres que las van guiando y pueden ser bajos o pueden ser altos. O puede ser un poquito depende más del alto, varietal. pero no mucho más alto que una persona. Y no, porque si no, ¿cómo cosechamos? Sino como cosechás. Exactamente. Las uvas que hicieron este Nieto Senetiner Malbec DOC fueron plantadas las plantas. Todo lo dice la etiqueta, es muy copado porque del lado de la etiqueta bonita, vuelvo a mandarle un abrazo a mis amigos diseñadores porque las etiquetas son divinas, pero atrás tienen cosas muy copadas. Fueron plantadas estas vides en 1974.
Y es posible. Nieto es una bodega que existe desde 1888. O sea, está bien, pero estas plantas son de 1974, o sea, tienen 40 y pico de años de están plantada. en un buen momento 45. para producir vinos de altísima calidad. Exactamente. Bueno, de hecho, cuando definís el sistema de conducción, también definís un poco del volumen que vas a tener de uva, ¿no? Lo mismo, ¿Por qué? Y porque vas a definir cuántos racimos claro, y cuántas plantas, y de hecho acá lo dice, cuántos pies, se llama así, pies, podés tener en ese digamos, por kilómetro o por hectárea en realidad, por hectárea, sí. Que sería lo correcto. De hecho, puedes tener 550 pies por hectárea, ¿sí? Y no sacar una producción superior a 100 quintales. Obviamente, en vinos de calidad, vos tendés a tener menos producto porque podás más, tenés menos racimos, concentrás más para sacar lo mejor de la planta, ¿no? Y bueno, una DOC como la de Luján de Cuyo te regula cosas como por ejemplo esto, cuál es el rendimiento máximo que vos puedes sacar. O en este caso, y esto va de la mano con lo que dice el INB, el 85% de este vino tiene que ser sí o sí Malbec, si va a decir Malbec DOC. INB es Instituto Nacional de Vitivinicultura. El otro 15% puede ser otra cepa, Cabernet, Merlot, Pinot, Syrah, el que le quieras agregar. Ok, yo voy, te queda una, ¿no? En realidad hay varias características más, tienen que ver con el alcohol, no menos de 12,8 grados, y está el tema de la crianza, no menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como mínimo determina la DOC que debe tener 24 meses completos contados a partir del final de su elaboración de crianza, de los cuales al menos 12 deben ser en vasijas de madera, no importa si son usadas o nuevas. Y el resto puede ser en botella antes de la distribución. Por lo cual estamos hablando de un vino que está también pensado para que evolucione en la botella, evolucione en las barricas y tenga ciertas características que le va a dar este proceso, ¿no? Por ahí estoy siendo excesivamente ingenuo, no me gusta el ser ingenuo, pero voy a hacer la pregunta de todas formas. El DOC, más allá de toda la pompa publicitaria que se puede hacer alrededor de la denominación de origen, te está garantizando cuando vos vas... Me estoy poniendo en el lugar, vamos a ponerlo así, me estoy poniendo en el lugar del tipo que se va a una vinería y tiene que decidir entre un vino que cuesta lo mismo y otro que no cuesta lo mismo, que cuesta lo mismo, entre dos vinos que cuestan lo mismo, y uno es DOC, ¿sí? El hecho de que sea DOC le da alguna garantía a la persona de que... ¿Te está diciendo que va a cumplir con estas características que yo acabo de enumerar? Fantástico, pero un vino es estas características que vos acabas de enumerar. Exacto. Entonces vos sabés qué perfil de vino te vas a encontrar dentro de la botella. Obviamente vos podrías comprar un vino del mismo precio, que no sea DOC. Y podría ser excepcional que también. Que le pase por arriba con un bulldozer al otro. Pero bueno, la DOC, ya dijimos, hay pocos vinos dentro de las DOC, hay más o menos 10 bodegas que hacen dentro de esta DOC en particular, en la DOC Luján de Cuyo en Argentina. Por ejemplo, la DOC San Rafael tiene a Bianchi, otra gran bodega argentina otra también. Gran bodega, sí, es señor. Otra DOC con otras características. Pero me enfoco en la de Luján de Cuyo porque acá yo mencioné lugares o zonas, terroirs, que están entre los más prestigiosos de la Argentina hoy para producir vinos. ¿Valle de Uco dónde queda? Bueno, Valle de Uco en realidad lo podemos considerar indicación geográfica. Así se lo considera técnicamente. Sí, el INB, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, como decíamos antes, tiene algunas indicaciones geográficas que lo que te indican es el origen de ese producto. Ahora, DOCs que tienen esta otra complejidad que hablábamos, hay solo dos. La de Luján de Cuyo y la de San Rafael. Muy bien. Tienen Esto no sus quita particularidades. Que dentro de 5 años por ahí Valle de Uco tenga su propia DOC. No, obviamente. No es lo más, como decíamos antes, no es la forma en la que hoy la industria se maneja. Las indicaciones geográficas sí están creciendo mucho. Si ustedes miran las etiquetas de los vinos, van a ver estas indicaciones geográficas, la Consulta, Tupungato, Tunuyán, no sé, hay montones, San Carlos. Está bien, pero a ver, de la Fuente, estamos hablando de esto por algo. Estamos hablando de esto porque aparece 2x3 las siglitas de DOC, sí. Y nuestros oyentes van a ir a la vinería, van a ver qué dice DOC y lo que queremos es que sepan que entiendan qué significa. Significa que hay una suerte de protocolo, palabra terrible en medio de la pandemia, pero es protocolo de
dónde se cosechan las uvas, cómo se cosechan las uvas, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. correcto. Y de hecho, pensándolo, es un vino bien clásico, ¿no? El DOC, sobre todo en las generaciones mayores, está como muy marcado, ¿no? Con esta idea que vos decías de calidad. Por lo cual, justo este podcast está saliendo el jueves previo al Día del Padre. Ujú. Así que, ¿por qué no pensar en regalar un vino DOC, como, no sé, el nieto que tenemos nosotros acá, a tu papá, para darle un vino que tenga que ver con toda esta cuestión más tradicional del mundo del vino, ¿no? Que en Argentina tiene muchísimos años y que a partir de estas DOCs empieza en los 90, al inicio de los 90, el primer vino de DOC salió en 1991. Mirá, no sabía. Comienza a valorizar este concepto de los vinos de calidad siguiendo lineamientos particulares para poder ofrecerle al consumidor un producto que pueda prever uno pueda prever qué características tiene. ¿Te parece un buen regalo o no para el Día del Padre? Un regalo bárbaro. Les mando un abrazo a todos los padres. Y nosotros nos quedamos con este nieto. No se lo vamos a dar a ningún padre, nos lo vamos a tomar nosotros para apreciar todas estas características que contábamos recién de la denominación de origen Luján de Cuyo. Esto fue Vinimos. Aquí vinimos, claro que sí. Chao.